Vamos a empezar este curso de apologética sobre la Virgen María. Este es un tema muy intenso, por eso yo creo que vamos a tener que hacer varios programitas para poder abarcar este tema completo. Pero si queremos conocer a fondo este tema de María, tenemos que cogerlo desde el principio. Y a medida que nos vamos adentrando en el tema, vamos a ver que se va poniendo mucho más interesante. Y vamos a ver que ya después no querremos dejar de estudiar sobre María y siempre querremos saber más. Y este tema lo voy a tratar desde la Biblia Reina Varela. No es la mejor Biblia, ni es la que me guste más, pero la idea es que este tema también lo vean algunos hermanos separados y ellos son muy apegaditos a su Biblia. Entonces por eso he decidido tratarlo desde esta Biblia. Los hermanos separados nos acusan a nosotros los católicos constantemente de que nosotros adoramos a María. ¿Será eso cierto? Pues eso es una mentira. Y si de pronto hay alguna persona que se dice ser católico y dice que adora a María, pues yo le digo que ese no es católico. Entonces, ¿qué sería? Pues yo no sé qué será, pero con toda seguridad que católico no es. Porque si en algo se conocen los católicos es en tener muy bien definida su doctrina y conocer qué es lo que creemos y qué es lo que no creemos. Nosotros los católicos no nos cansamos de decir que nosotros lo único que hacemos es honrar a María como lo hacía Jesús y la alabamos porque la mujer que teme al Señor debe ser alabada. Vamos a Proverbios 31:30. Leamos. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Yahvé, esa será alabada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo único que hacemos los católicos es proclamarla bendita, cumpliendo la profecía bíblica de allá de Lucas 1:48. Leamos. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dicen algunos hermanos separados que es que María se estaba alabando ella misma, que eso es falta de humildad. Pues miremos a ver si esto es verdad, porque vemos que aquí el que está hablando es el Espíritu Santo. Miremos que María tenía un diálogo con su prima Isabel, y miremos que María estaba tan llena del Espíritu Santo que con solo saludar a Isabel, el niño saltó de gozo en su vientre y Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y ahora vamos a Lucas 1:39 al 43. Leamos. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó en gran voz, y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí vemos que era el Espíritu Santo el que estaba hablando a través de Isabel, y la llama madre de mi Señor, o sea, madre de Dios. Para aquellos que dicen que María es madre de Jesús hombre, pero que de Jesús Dios no. Como podemos ver ahí, es bien bíblico y es el Espíritu Santo el que le da este título a través de Isabel, madre de Dios. Y cuando el Espíritu Santo habla, hay completa garantía de no fallar. Aquí vemos que esta palabra con S mayúscula se traduce al griego Kyrios, que es la traducción griega del Adonai, hebreo. Luego el Espíritu Santo está llamando a María madre de Adonai, o sea, madre de Dios. Luego esta misma palabra Señor, Kyrios, es utilizada por María unos versículos después, en Lucas 1:46. Leamos. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea, engrandece mi alma a Adonai. Ahora, esto no quiere decir que María creó a Dios, claro que no. Dios es increado, pero sí que lo llevó en su vientre y lo encarnó, le dio carne a la segunda persona de la Trinidad. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, tomó carne y sangre de la Santísima Virgen María
Y si vamos a ver un ejemplo más humano, ninguna mujer crea a su hijo. La mujer solo lo concibe en su vientre, pero ella no es la que lo crea. Entonces aquí viene lo que la iglesia y la teología dicen, la unión hipostática. O sea, que en Jesús no se puede separar la naturaleza humana de la divina, pues están unidas intrínsecamente. Y esto es doctrina común en todas las iglesias cristianas. Decir que María es la madre de Jesús solamente es caer en herejía del nestorianismo, condenada en el concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo. Y en esta otra herejía del adopcionismo, también condenada por la iglesia. Luego, al no poderse separar las dos naturalezas de Jesús, María dio a luz no solo la parte humana de Cristo, sino a la segunda persona de la Trinidad, llamada a partir de ese momento el Hijo. Además, ya vimos que Isabel la llama Madre del Señor, es decir, Madre de Dios. Entonces, ¿qué es que María dio a luz a Jesús, pero no a Dios? Bueno, si Jesús es Dios, pues entonces es Madre de Dios también. Amén. Hasta Martín Lutero, el padre del protestantismo, reconocía a María como Madre de Dios. Bueno, aquí viene otra mejor. Resulta que hay algunas personas que se dicen ser muy católicos y dicen, bueno, ¿qué hay de malo que María no sea virgen? Eso no importa. Si María era casada legítimamente con José, si María ya sabemos que es muy buena y José también es un hombre muy justo, yo no veo cuál es el dilema. Pues yo les digo, resulta que si María no es virgen, pues entonces Jesús tampoco es el Mesías. Y todos estos 2000 años que hemos pensado que Jesús es el Mesías, hemos estado equivocados. Porque es que resulta que Dios dio una señal y la encontramos en Isaías 7:14. Vamos a leer lo que dice esa señal. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miremos que Dios dijo, les daré una señal, pero en realidad fue dos señales, porque dice, la Virgen concebirá, una señal, y dará a luz un hijo, segunda señal. Miremos que dice, no solo que concebirá y seguirá siendo virgen, sino que también dará a luz un hijo y seguirá siendo virgen. Como podemos ver, las señales son muy claras. Y para que no queden dudas de que está hablando del Mesías, dice, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Amén. Me decía un hermano separado que le explicara cómo hizo ese niño para salir por ahí y seguir siendo virgen. Yo le dije, cuando usted me explique cómo entró, yo le explico cómo salió. Resulta extraño que tantos hermanos separados tengan tanta dificultad para reconocerlo, pues aún los fundadores del protestantismo, propagadores de la sola escritura, Martín Lutero, Juan Calvino y Zwinglio, reconocían la virginidad perpetua de María como una enseñanza bíblica. Y así lo transmitieron Lutero, ya protestante. La llamaba en su catecismo la siempre Virgen María. Negando la virginidad de María, afirmamos en cierto modo que Jesús es un farsante, pues el signo de su mesianismo era la virginidad de una mujer. Y si ésta la perdía, ¿cómo podrían reconocer a Jesús como Mesías? Así que si aceptamos a Jesús como el Mesías, no podemos hacer otra cosa que aceptar la virginidad perpetua de María, pues es la garantía, el signo dado de autenticidad del Mesías. Y nosotros sabemos que si una señal pierde su sentido, deja de ser señal, y lo que significa autenticidad del Mesías ya no sería cierto. Por otra parte, en Israel, los objetos consagrados a Dios eran solo de uso exclusivo. Por ejemplo, los vasos culturales eran nuevos, sin usar, o sea, vírgenes. Y después de utilizados se enterraban en el área del templo para que nadie los usase de nuevo, pues eran posesión de Yahvé. El arca de la alianza no podía ser tocada por nadie, y quien la tocaba moría, ya que esta era propiedad de Yahvé, y su sombra descendía sobre ella, al igual que en María.
Esto lo vemos en Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y vamos al libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 2 y 3. Leamos. Y me dijo Yahvé: esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Yahvé, Dios de Israel, entró por ella. Estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Yahvé. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí vemos que por donde pasa Dios, todo queda consagrado y sellado, de tal manera que por nadie más se puede utilizar. Por eso María permaneció siempre virgen, pues por ella había pasado el Señor. Me decía un hermano separado, que es que María tuvo más hijos. Yo le dije: muéstrame dónde dice eso. Y abrió su Biblia y me mostró esta cita, de Mateo 13, 55 y 56. Leamos. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y me dio también esta otra cita de Marcos capítulo 6, versículo 3. Leo. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y me dio también esta de Marcos capítulo 3, versículo 31 y 32. Leo. Vienen pues sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces yo le dije: ¿y por qué no me lee también el versículo 33, 34 y 35? Vamos a leer lo que dicen esos versículos. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y se quedó pensativo. Y luego me llevó y me mostró otra cita en Hechos 1:14. Vamos a leer lo que dice la cita. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando acabó de leer le dije: bueno, usted me ha mostrado 4 citas y en ninguna me ha mostrado los hijos de María. Y me dijo: ¿cómo que no? Yo le dije: no, usted me ha mostrado muchos hermanos de Jesús, pero ningún hijo de María. Es más, yo lo reto a que me muestre una sola cita bíblica que hable de los hijos de María, además de Jesús. Y se quedó pensativo. Sí, hermanos, es que eso es lo que pasa, que llega un hermano separado donde un católico que poco lee la Biblia y lee una de estas citas y lo confunde de una vez. Claro, y dice: esos protestantes que viven leyendo la Biblia sí saben, pero mentiras. Que los protestantes andan con la Biblia para arriba y para abajo, pero yo no sé qué es lo que hacen con ella, porque no entienden nada. Aquí tenemos que mirar cuáles son los hermanos de Jesús y a qué se refiere la Biblia. Vamos a ver si son hermanos de sangre o qué es lo que son. Para entender esto, es necesario que usted se siente un buen rato para analizar estas citas bíblicas. Yo lo hice. Cuando uno quiere encontrar la verdad de corazón, con verdadera sinceridad, nada le puede detener para investigar.
Yo los invito a que lo hagan y van a quedar sorprendidos. Por eso en el video todo esto va a quedar escrito. Y si alguna duda, detienen el video y van a la Biblia y analizan más a fondo los textos bíblicos. Ahora bien, en ningún lugar del Evangelio se habla de los hermanos de Jesús en sentido estricto, como hijos de María, que es la manera judía de hablar. Por tanto, en la Biblia no aparece ningún hermano de Jesús según la carne. ¿Quiénes eran entonces Santiago, José, Simón y Judas, llamados hermanos de Jesús? Para entenderlo, veamos los 3 pasajes bíblicos que nos hablan de las mujeres que estuvieron al pie de la cruz. Mateo 27:56, María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, Salomé. Marcos 15:40, María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Para que fuera cierto que la Virgen María tuvo más hijos, la María, madre de Santiago y de José, que son los hermanos de Jesús, allá en Mateo 13:55, debería ser María, la madre de Jesús. Sin embargo, si vemos la versión de Marcos, allá en Marcos 15:40, nos damos cuenta que este Santiago es el menor, y sabemos que Santiago el menor es hijo de Alfeo, allá en Marcos 3:18. Por lo tanto, esta María es esposa de Alfeo, no de José, como lo es la Virgen María. El nombre de Alfeo en arameo es traducido a Cleofás, en griego como Saúl. En hebreo es el mismo apóstol Pablo. Otro ejemplo, Mateo, Leví, Tadeo, Judas. Así pues, la María, madre de Santiago y José, es la misma María, mujer de Alfeo, o Cleofás, hermana, adelpe, pariente de la Virgen María. Por lo tanto, los hermanos de Jesús son sus parientes por parte de su madre. De esta manera aparecen 4 mujeres con claridad: María Magdalena, María, mujer de Cleofás o Alfeo, madre de Santiago el menor y José, Salomé, madre de los hijos de Zebedeo, Santiago el mayor y Juan, María la madre de Jesús. En cuanto a los otros 2 hermanos de Jesús, Judas y Simón, son también hijos de esta María de Cleofás o Alfeo. En su carta, el apóstol escribe: yo Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, o sea de Jacobo. Eso está en Judas capítulo 1 versículo 1. Y si Santiago y Judas eran verdaderamente hermanos de Jesús, ¿por qué Judas solo dice siervo de Jesucristo y no añade hermano de él, como lo hace con su hermano Santiago? En cuanto a Simón, confirma el historiador Egésipo que este era hijo de María, mujer de Cleofás. Ahora bien, si estos hubieran sido hijos de María Santísima, ¿por qué Jesús desde la cruz pide a Juan que se encargue de su madre y no a su hermano? Finalmente, en San Mateo 2:13, el ángel que se aparece a José se refiere a María y a Jesús como el niño y su madre, nunca como tu esposa y el niño. Es inconcebible en el mundo hebreo que se llamara a la esposa de un hombre la madre del niño, pues la esposa era posesión del marido. Vemos en Génesis 19:15 cómo los ángeles, al referirse a Lot, le hablan en forma hebrea: toma a tu mujer y a tus hijas, cosa que no ocurre con María y Jesús. En este texto de San Mateo vemos claramente que José no tenía posesión de María, ni de cuerpo ni de alma, pues esta era ya posesión de Dios, pues el Espíritu Santo había descendido sobre ella y la había cubierto por su sombra. María no podía tener relaciones con ninguna persona, pues hubiera adulterado contra el Espíritu Santo. Así pues, José, como los ángeles sabían, era solo el protector de la madre y del niño, únicos en esta relación. Por todo lo dicho, concluimos que María no tuvo otros hijos. Quizás no sea normal que un matrimonio viva sin relaciones, pero tampoco es normal que su hijo sea Dios encarnado. Vamos a Génesis 13:8. Leamos. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercados entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos,
porque somos hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí podemos ver que Abraham le dice a Lot que somos hermanos, cuando nosotros sabemos que Lot era sobrino de Abraham y no hermano. Eso lo vemos en Génesis 11:27. Vamos a leer. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo mismo sucede con Labán, que llama a Jacob su hermano a pesar de ser su sobrino. Esto lo vemos en Génesis 29:15. Vamos a leer. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, servirás de balde. Dime cuál será tu salario. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ahora vamos a Éxodo 2:11. Leamos. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos que aquí Moisés se duele porque el egipcio golpeaba a un israelita, y no es que fuera hermano de sangre, pero la Biblia dice que era un hermano suyo. Así también hay cantidades de textos en la Biblia que llaman hermanos a parientes cercanos, pero les voy a mencionar una última para que no les quede duda. Vamos al libro de Crónicas, capítulo 15, versículos 5 al 10. Vamos a leer lo que dice eso. De los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos, 120. De los hijos de Merarí, Asaías el principal y sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos, 130. De los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos, 112. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, leyendo este texto no creo que haya mucho que explicar. Solo se requiere un poco de sentido común para saber que es imposible que estas personas sean hijos de la misma madre. ¿Se imaginan ustedes una madre teniendo 120 hijos? O tal vez 220. Esto no solamente es ilógico, sino que además es humanamente imposible. Ahora bien, en ningún lugar del Evangelio se habla de los hermanos de Jesús, en sentido estricto, como hijos de María, que es la manera judía de hablar. Por tanto, en la Biblia no aparece ningún hermano de Jesús según la carne. Ahora, los hermanos separados, para decir que María tuvo relaciones y que no fue virgen, también utilizan este texto de Mateo 1:18. Vamos a leer. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y pasemos al mismo texto de Mateo, pero vamos al versículo 25. Leamos. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Expliquemos esto detenidamente. En el léxico griego, las palabras antes, prin, y hasta, eos, indican una condición anterior, no posterior. Veamos cada una de ellas. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 23. Leamos. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, esto está indicando que Mical tuvo más hijos después de muerta. Ni pensar en eso. Claro que no. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 20. Leo.
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Podría alguien pensar que Jesús no estará con nosotros después del fin del mundo? Eso sería absurdo. Así, en estos dos pasajes bíblicos vemos que la palabra hasta no significa una condición que después desaparecerá, pues ni Mical tuvo más hijos después de muerta, ni Jesús nos deja después del fin del mundo. Y así tampoco José conoció a María después de que ésta tuvo a Jesús. Y si vamos a Juan capítulo 4, versículo 49, leamos. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Pasemos al versículo 51 y leamos. Cuando ya él descendió, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y así nos damos cuenta que el muchacho no murió. Así pues, la palabra antes no significa que después sucederá. Y así nos queda claro, ni murió el niño, ni María se unió a José. Y así hemos visto muchas citas bíblicas donde se utilizan las palabras antes y hasta. Y eso no quiere decir que después ocurría. Otro de los argumentos que dan los hermanos separados para negar la virginidad de María es el de la primogenitura. Vamos a Lucas 2:7. Leamos. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí los hermanos separados deducen que como dijo que dio a luz a su hijo primogénito, que eso significa que después hubieron otros hijos. Pues vamos a mirar en la misma Biblia que hubieron muchos personajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que fueron llamados primogénitos y no necesariamente habían nacido de primeros o que fueron los primeros en abrir matriz. Es decir, primogenitura era una posición de honor y no de orden numérico. En el Salmo 89, en el versículo 27 dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí vemos que aunque David era el último de 8 hermanos, es llamado por Dios como el primogénito, el más excelso de todos los reyes de la tierra. Y si vamos a Génesis capítulo 25, versículo 25 y 26, vamos a leer. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos que Esaú nació primero y después Jacob, pero el que fue llamado primogénito fue Jacob, aunque nació después. Y si vamos a Jeremías 31:9, leamos. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como podemos ver ahí, Efraín es llamado primogénito, cuando en realidad era el segundo hijo de José. Y eso lo vemos en Génesis 41:52. Leamos. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miremos cómo dice: y llamó el nombre del segundo Efraín. Y si vamos a Apocalipsis 1:5, leamos. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Aquí vemos que Jesús era el primogénito de los muertos, pero no era el primero en morir. Él ocupa el lugar especial por ser el testigo fiel hasta la muerte, llamado primogénito. Jesús es el alfa y omega, el primero y el último, no hay otro. Esto es lo que quiere decir allá en Colosenses 1, 15 y 16. Vamos a leer. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y si vamos al Éxodo 4:22, leamos. Y dirás al faraón, Yahvé ha dicho así, Israel, mi hijo, mi primogénito. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí vemos que Israel no es el primer pueblo que Dios creó, pero sí es el pueblo consagrado por Él. Y dice Yahvé, dirás al faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y si vamos a Zacarías capítulo 12, versículo 10, leamos. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí vemos que la misma persona es llamada primogénito y unigénito. Ahora vamos a primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 17. Leamos. E hijo de Eleazar fue Recabías, el jefe, y Eliezer no tuvo otros hijos, mas los hijos de Recabías fueron muchos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí vemos que el hijo de Eliezer fue el único y el primogénito. O sea, aunque no tuvo más hermanos, fue el primogénito, igual que Jesús. Luego queda demostrado que la palabra primogénito no implica la existencia de más hermanos. Bueno, hasta aquí con esta primera parte del tema de María. Estén pendientes de las siguientes partes. Si les gustó el videíto, suscríbanse al canal y denle like. Que Dios los bendiga.